parece? Eso, y ahí ya está, para que no se me olvide, y así otros pueden después revisar el material. Oremos al Señor, ¿les parece? Padre amado, gracias Señor por este día maravilloso y gracias Señor por poder tener este tiempo junto a mis hermanos. Y tú siempre, Señor, en el centro, tu presencia es lo más importante para nosotros, por eso nos encomendamos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo sea enseñando tu palabra a nuestros corazones, atesorándola, Señor, y poniéndola por práctica. Señor, quizás una forma también de practicar la palabra es poder compartir lo que vamos aprendiendo, porque uno aprende más cuando incluso enseña. Así que ayúdanos, Señor, a ver en la Grey la necesidad, como tú nos mandaste, de hacer discípulos. Y si tenemos algún conocimiento de algún tema, Señor, ayúdanos también a compartirlo y sembrar ánimo en los hermanos por volver a la palabra, por escudriñar la palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por su perseverancia, su esfuerzo, y pedimos que tú seas hoy día, como siempre, abriéndola a tu palabra y dándonos la enseñanza propicia a cada una de nuestras situaciones. En el nombre de Cristo Jesús encomendamos esta clase. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos al libro de Números y al capítulo 5 que ya lo iniciamos, pero nos quedó una colita, decimos, un pedacito. Hemos visto bien sumariamente un resumen, el libro de Números. Yo decía el jueves pasado que podríamos hasta aquí ponerle por título al libro, el libro de los censos, porque hemos visto ya varios censos hasta el capítulo 4, lo que nos indica que el Señor, en principio, como un Dios de orden, establece a su pueblo en un orden en el descanso, en el acampar, y un orden en la actividad, en el marchar. Y este ordenamiento es interesante porque en ambos casos, sea que estés acampando, Israel, sea que estés marchando, el tabernáculo está en el centro. Así que la primera enseñanza, hermanos, a nuestra vida cristiana es que igual nosotros en todo momento, en descanso o también ya en la actividad diaria, en la rutina diaria, en el movimiento, en la marcha de la vida cristiana, lo central para cada una de nuestras vidas debe ser la presencia del Señor. La presencia del Señor. Hermano, esto nos enseña que nuestra orden de prioridades también debe estar muy claramente centrado donde Cristo tiene que ser en primer lugar. ¿Ya? Hermano, así que pregúntese a sí mismo si en su vida cristiana, realmente Cristo está en el centro de su vida, Cristo está en el centro, tanto en todo momento, en descanso como en actividad. Cristo es el centro, es la prioridad en su vida. Yo creo que la primera enseñanza de Números, con este ordenamiento del campamento y de la marcha y el tabernáculo en el centro, nos deja eso. Así que ya podemos aplicar algo para nuestra vida. Señor, ayúdame a que tú siempre estés en primer lugar, en el centro de mi vida. ¿Ya? Pero una vez que Dios ordena ya al campamento, a su pueblo elegido, entonces en el capítulo 5 ya vimos que Dios comienza este capítulo ya como continuación de Levítico, indicándole al pueblo: reconozcan siempre que yo soy santo. Y como santo, 3 veces santo, por lo tanto yo necesito que ustedes sean diligentes en la limpieza, sean diligentes en la santidad. Y por eso es que el capítulo nos habla de que cualquier cosa que esté impura no puede estar cerca del Señor, que es santo, y tiene que salir fuera del campamento. Y vimos el caso del leproso, vimos el caso de enfermedades de flujos en caso de hombres y mujeres, y como también la contaminación por muertos. ¿Ya? La verdad es que eran todos situaciones transitorias
hasta que se solucionara el problema de la impureza. Y para estas impurezas recordamos por Levítico que habían ya sacrificios de expiación o sacrificios de purificación, ¿se acuerdan? ¿Ya? Por lo tanto, era fundamental cuando la persona ya podía regresar al campamento después de su estado de impureza, presentar al Señor un sacrificio de purificación. Y si había dinero, podía ser un cordero, era más caro eso. No era tanto el dinero, podíamos entonces ir con tórtolo y palomino, pero nadie quedaba fuera. Y si aún no te alcanzaba para tórtolo y palomino, en el caso de la purificación, ¿se acuerda? Entonces puedes traer una ofrenda de cereales. Ya tenga eso en mente. Dios no deja a nadie ya con la puerta cerrada, todo lo contrario. Luego entonces también el Señor dice que es fundamental que no hayan pecados sociales, pecados que algún hermano comete contra otro hermano, un judío con otro judío, ¿ya? Porque primero Dios enseña que el pecado principal que tú cometes contra un prójimo, en primer lugar lo estás cometiendo contra mí, dice el Señor. Por lo tanto, ya tú tienes que traer una ofrenda de expiación si pecas contra un prójimo, pero si le causas daño, por supuesto, tienes que también ya entregar un sacrificio de restitución, de compensación, de indemnización, como usted lo quiera llamar, ¿ya? Sacrificio por la culpa se llama, el sacrificio de restitución. Primero, el pecado es hacia Dios, pero también si he causado un daño a algún prójimo, tengo que yo restituir en lo que lo he defraudado, añadiendo incluso un 20% más. ¿Recuerdan eso, no es verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque para Dios es fundamental la unidad de su ejército que va a ir a la conquista. ¿Ya? Y nosotros que somos un ejército que tenemos que extender el reino de Dios como iglesia, tenemos que entender este principio, que no podemos estar ya, como decía Pablo muy fuerte en la epístola de Gálatas, ¿ya? No pueden andar mordiéndose, llega a decir, mordiéndose. ¿Ya? Hermano, para Dios lo fundamental en el pueblo, en su ejército, en el pueblo de Israel, como en la iglesia hoy día, es la unidad. Por lo tanto, debemos cuidarnos porque cualquier problema va a crear desunión y en desunión la iglesia no puede avanzar, como tampoco el pueblo de Israel. Estamos en eso y entonces nos quedó un tercer tema, que es el tema de la infidelidad. Mire, Dios creó el matrimonio y Él sabe que la infidelidad es el pecado más destructivo para el matrimonio. Y Él entiende que el matrimonio es la base sobre la cual se forma la familia, como la familia es la base de la sociedad. Entonces, si se destruye el matrimonio con este pecado que es destructivo, la infidelidad, por supuesto que atenta directamente contra el Señor y sus propósitos, porque Él es el creador del matrimonio y en este caso a su pueblo, por supuesto que esto sería un caos. Entonces, nos habla acerca de la ley de los celos, sobre los celos. Bueno, el Señor es celoso, ¿sabía usted? El Señor es celoso. ¿Ya? Él demanda de su pueblo también fidelidad. Y él atribuye el hecho que el pueblo de Israel se vaya a otros dioses y caiga en las idolatrías más diversas, él lo atribuye a un acto de infidelidad. De hecho, el mensaje de los profetas, ya yo los lunes estoy predicando de repente de Jeremías y justo el último mensaje, el énfasis o la denuncia de Jeremías al pueblo de Judá era su infidelidad por irse a prostituirse tras otros
dioses que no son dioses, ¿ok? Es el mensaje del profeta Oseas también, la infidelidad. Entonces, toda infidelidad matrimonial de una u otra manera también primariamente es pecado contra Dios, es serle infiel al Señor. Y por eso es que también este tema se incorpora en el capítulo 5. Vamos al versículo 11. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel al esposo, y algún otro cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto. Es decir, aquí hay un pecado, obviamente, como es el caso de la infidelidad. No es público ni es visible, es oculto, ¿ya? Por ende, raya en lo que para Dios es ocultismo y esto tiene que salir a la luz. Todo pecado a escondidas, el Señor se encarga, como dicen los salmos, de sacarlo a la luz. No lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ahí está la palabra, ni hubiere testigo contra ella, o sea, fue totalmente en secreto, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, porque si es sorprendida en el acto, ya la pena es la pena capital. Y lo mismo para el varón, si el varón es sorprendido en una infidelidad, en adulterio, ¿ya? Sobre todo, ya con una mujer que es casada o desposada, sufriría pena irreversible de muerte, ¿ok? De muerte. Y si viniere sobre el esposo espíritu de celo, y aquí se evidencia que el espíritu de celo es la presunción, por supuesto, de que algo no anda bien. Hay una sospecha y esta sospecha va a crear, por supuesto, desconfianza en la pareja. Por lo tanto, ya la sospecha, con razón o sin razón, ya lo vamos a ver, en el sentido del hombre, le es pecado a él. Por eso que en el versículo 31, la frase termina, el versículo termina, el hombre será libre de iniquidad, porque por el hecho de sospechar está, para Dios es una iniquidad, porque está tentando contra la confianza que debe haber en el matrimonio. ¿Se entiende? Por eso es que tiene que traer, cuando presenta a la mujer al sacerdote, tiene que traer ya una ofrenda. Ya lo vamos a ver en el versículo 15. Pero seguimos. En el 13, ¿ya? Es sorprendida si viniera el 14 sobre el espíritu de celo, ¿ya? Sobre su mujer, habiéndose ya mancillado, o hubiera esta sensación de celo y la mujer no habiéndose amancillado, porque como está en oculto, esto para Dios es grave y tiene que ser aclarado, va a salir a la luz y Dios se involucra en la solución de esta situación. Entonces, dice, el marido traerá a su mujer al sacerdote, el representante de Dios. Trae a la mujer para aclarar este espíritu de celo. Y con ella traerá su ofrenda. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque también hasta aquí ya hay algo que sale de la normalidad. Ya el espíritu de celo también es algo que puede ocasionar en la desconfianza de la pareja conflictos internos, problemas, etc. Entonces, la ofrenda que trae es una ofrenda económica. ¿Por qué? Porque es sospecha, porque es espíritu de celo, porque también se tiene que aclarar y no se sabe si se ha caído en infidelidad o no se ha caído, en el caso de la mujer, en la infidelidad. Y por eso es que trae una décima parte de un efa de harina de cebada. Esta era una de las ofrendas ya que se traía para la purificación, para expiación, pero era la más económica. O sea, aquí se trae una ofrenda de bajo costo, ¿ya? Pero se trae.
Eso es llamativo y es importante considerar. Lo interesante que esta ofrenda, ya que es de granos, no es un sebaj, ¿se acuerdan? Sino que es un minsá, ese tipo de sacrificio. Entonces, en este caso, a causa de que hay una situación de pecado en comprobación, por decir, pero es una situación de pecado, entonces no puede estar amasada ya sobre aceite ni tampoco con incienso. ¿Se dan cuenta? Porque toda la oblación de vegetales tenía que ser ya también incorporado el aceite, ya que es representación del Espíritu Santo. Bueno, si hay pecado no puede haber representación del Espíritu Santo. Y también es símbolo de gozo. No se puede echar aceite a esta ofrenda porque el que la trae no está gozoso. El marido no está con gozo. ¿Se dan cuenta? Está lleno de dolor, está lleno de conflicto interno. Por ende, no puede haber aceite y tampoco no puede traer incienso en ella, porque tampoco va a subir en olor grato al Señor, porque estamos hablando de pecado. Así que cuando hay un sacrificio cruento, pero que tiene que ver con pecado, no hay normalmente ni aceite ni incienso. Lo mismo cuando es minsá, es decir, cereales, por así decir. No puede haber aceite ni incienso. Porque es ofrenda de celos. Ahí está, es ofrenda de celo. Ofrenda recordativa, es una ofrenda que está recordando que hay una situación en suspenso, en sospecha, pero que tiene que ser aclarada. Y para Dios es serio y va a ser aclarada, que trae a la memoria, dice, el pecado. Hasta ahí el versículo 15. ¿Está claro, hermanos? Yo voy parafraseando algo, pero creo que también en este tema el libro del pastor Enzo es clarísimo y abunda con mayor profundidad incluso. Seguimos, el versículo 16. Usted levante la mano, acuérdense que puede levantar la manito ahí, cualquier pregunta hasta aquí. En el 16, yo sigo, el sacerdote, ya cuando es presentada, y es presentada, acuérdense, ya con esta ofrenda de cereal, ya sin aceite, sin incienso, el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. O sea, es tan seria la situación de infidelidad a los ojos de Dios que independiente que el sacerdote sea su representante, el sacerdote como representante, dada la seriedad de la situación, eh, con el esposo y la mujer, van al tabernáculo, es decir, a la presencia del Señor y es presentado delante de Jehová, delante de Jehová. Y aquí nos enseña que hay un rito que se desarrolla. Los ritos no hay que, nosotros no somos muy acostumbrados, a pesar de que sí se participa muchas veces, pero le dan un mayor peso a la situación, ¿ya? Una mayor solemnidad. Y por lo tanto, aquí desde el versículo 17 vamos a ver que había un rito delante de Jehová en esta mujer que estaba puesta en duda con el sacerdote en la presencia del Señor. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba agua santa. ¿Ya? El agua en el tabernáculo era sacada de la fuente del lavacro, la fuente de bronce, ¿recuerdan? Que lo cual era ¿qué hacía esa agua? Esa agua servía para que se lavaran, se limpiaran que los sacerdotes, sus pies al entrar al lugar santo y también sus manos, incluso un poco su ropa, porque también salpicaba muchas veces con los sacrificios cruentos sangre. Entonces, el agua siempre es símbolo de limpieza. Para eso es, para purificar, para limpiar, ¿ya? Y el agua se tomaba del lavacro en un vaso de barro. El vaso de barro, en este caso,
Primero era un vaso, recuerden, que estaba dentro de las cosas santas, es un utensilio santo. Y así como habían vasos de barro, también habían vasos de bronce. Cuando se tomaba un vaso de barro, lo vemos por Levítico, significaba que ese vaso se rompía, era de carácter, llamémosle, desechable. Pero si era de bronce la vasija que se ocupaba, entonces esa vasija era profusamente lavada, limpiada y se reutilizaba. ¿Se entiende? Vayan teniendo esto en claro. Acá se utiliza un vaso de barro, o sea, sabemos que después de este rito ese vaso va a ser roto, no vuelve a las cosas santas, ¿ya? El agua santa va a estar contenida en esa vasija de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, o sea, el polvo, la tierra, donde está la presencia de Dios. También a mí me habla, igual que el agua, de pureza. Por lo tanto, en este vaso de barro, el elemento que va a estar en su interior es el elemento santo, el agua, ya de limpieza y el polvo de donde habita el Señor. Ese concepto yo creo que es importante tenerlo. Y eso es echado en el agua y por supuesto en el contenedor que es la vasija de barro. ¿Está claro? Hermano, yo creo que es importante lo que le estoy diciendo que lo tenga en perspectiva, porque el pastor Enzo en Números en su libro, y yo le digo en la página 73, habla de que no se puede estar seguro del significado simbólico, ¿ya? Con total certeza de los elementos. Y se presentan una serie de, de, de opciones que entiendo que son comentarios que seguramente se han tomado de otros autores. Personalmente he hecho énfasis en lo que le he dicho porque no estoy de acuerdo con el comentario en la página 73 del libro, porque tiende a alegorizar, tiende a una interpretación que sale fuera de lo literal, ¿ya? Acá se habla, por ejemplo, ya de que el barro podría referirse al cuerpo de la mujer. Yo no veo por ninguna parte, y revisé los versículos, y si bien es cierto, sería forzar mucho el texto y caer más bien en una interpretación de tipo simbólico alegórico, más que en una interpretación literal. Por lo tanto, a mí no me satisface. ¿Ya? El agua tomada del santuario simboliza vida y fertilidad. Para mí el agua simboliza limpieza, purificación. Y el agua, si yo voy al Nuevo Testamento, simboliza también la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que limpia, ¿ya? Vosotros ya estáis limpios con la palabra de Dios, ¿ya? Pedro quiso, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. El agua limpia, limpia el pecado que vamos acumulando en nuestra vida cotidiana como creyente, como cristiano, ¿está claro? Es la palabra de Dios la que hace ese afecto. Pero yo no quiero que tú me limpies los pies con agua, Señor. No, Pedro, bueno, si tú me dices que me conviene, entonces límpiame y báñame completo. No, Pedro, tú ya estás limpio por la palabra, tú ya eres salvo. O sea, la palabra de Dios no solo me da limpieza en el sentido de perdón de pecado, cuando entiendo el Evangelio, me hace hijo de Dios, sino que también cómo mantengo mi pureza frente al Señor por la revelación de la palabra. Así que la palabra es el agua purificadora. Y eso lo puede ver por Juan capítulo 13, donde está el tema de la limpieza de los pies de los discípulos, y en Juan capítulo 15, en la vid verdadera. Por eso cuando yo predico de la vid verdadera en Juan capítulo 15, el mensaje es exclusivamente para creyentes, no es para inconversos, es para creyentes.
Versículo 3, Juan 15:3. Ya vosotros, ustedes, los discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego yo voy a Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, una de las tantas definiciones que encuentro en la Biblia sobre la palabra, por así decir. Hebreos 4, versículo 12 me dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, lo sabemos de memoria, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, revela, refleja las coyunturas y los tuétanos. Y escuche la última frase, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra? Discierne, discierne, ayuda para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el problema acá del espíritu de celo? Que él está discerniendo algo, la palabra. Por eso es que hay agua en ese vaso, ¿entiendes? Porque el agua es quien limpia, la palabra es quien me da discernimiento. Y aquí estoy frente a un caso donde se necesita ya salir de la duda. ¿Se dan cuenta? Se necesita discernimiento. Entonces, yo me quedo con esa interpretación, la que yo le estoy comentando, y noté en este pasaje, en estas páginas del libro del pastor, varios errores en los números de los versículos, así que cuando se recupere voy a hablar con él y le voy a decir que hay que arreglar una serie de números de los versículos que están mal, no sé si usted se dio cuenta, y le voy a decir que de mi perspectiva no es saludable lo que él ha colocado en la página 73, que entiendo que son comentarios de otros autores como ahí lo estipula, pero que sale de la interpretación apegada al literalismo. Y nosotros somos súper pegados al literalismo y somos antónimos de la interpretación alegórica. ¿Entiende? No sé si me entendió. Ojalá que algo me entienda, pero para mí no le veo una situación de que el vaso se asocia al cuerpo de la mujer, para nada. Que el agua simbolice vida y fertilidad, prefiero quedarme con el agua, lo que hacen en el lavacro y lo que el Señor Jesús dice en el lavado de los pies de los discípulos en Juan 13 y en la vida en Juan 15 y la definición de Hebreos de 4:12 que yo le dije que sirve para discernir. Y justo eso es lo que se necesita en este caso del espíritu de celo, discernimiento. ¿Se dan cuenta? Prefiero quedarme con eso. Después el polvo. Para mí el polvo simplemente del tabernáculo simboliza un elemento que santifica. Y hermano, lo santo es peligroso. Por eso para la pobre mujer es peligroso lo santo, porque si ha cometido pecado, lo santo revienta al pecado. Lo santo te condena. ¿Se entiende? Porque cae toda la justicia de Dios, del Dios santo. ¿Mm? Entonces, en este pasaje habla de que el polvo podría ser la descendencia de Abraham, porque dice un versículo que Dios prometió a Abraham que su descendencia va a ser como el polvo de la tierra. No lo asocio. Para mí no, para mí el polvo que tomó ahí, que echó al vaso, está representando santidad porque es el lugar donde habita Dios. Y no me venga con cosas de Abraham ni de la serpiente que también fue condenada a comer polvo. Ya hay un capítulo muy interesante en el libro de Orígenes del que escribe Ricardo Bravo sobre que lo que Dios condenó a la serpiente a comer polvo acorde a su anatomía y su fisiología, la serpiente realmente se alimenta de polvo. Es interesantísimo, es algo científico, y él lo explica como buen científico, pero no, yo no lo asocio, ya, perdónenme que sea honesto, siempre voy a ser honesto con usted, aunque me equivoque, pero voy a ser honesto, ya, o que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, por lo cual no sé, no le veo. Yo me quedo con el número 4 del libro, de la página 73, voy a leer el punto 4. En definitiva, ¿lo tienen? En definitiva, la página 73. En definitiva, las otras yo las descarté. Mire, aquí le puse puras cruces. Aquí. No estoy de acuerdo.
La 4. En definitiva, lo más importante del simbolismo del polvo era el lugar de donde se tomaba. Claro, eso es lo que a mí me importa. Se tomó de un lugar. ¿De dónde? Donde habita Dios. Del santuario era la habitación del soberano, de manera que el polvo de ese lugar había sido tocado con la santidad de su misma presencia. Ese es el punto. Si alguien corría, y nada de la culebra, ni nada de Abraham, no, para mí no, para mí esto sí es interpretación más literal y no me lleva a divariar, digamos, en mi mente, ¿ya? Si alguien corría el riesgo de morir por estar en la presencia de Dios en estado de impureza, ¿qué podría ocurrirle a alguien que bebiera polvo extraído de donde Dios mismo caminaba en un agua que es un agua santa, es una de las cosas santas también del tabernáculo, que era para limpiar, ¿ya? Y el vaso, que incluso si tenía relación con el pecado, como en este caso, ese vaso tenía que ser de barro y tenía que ser quebrado, pero si no, podía ser lavado. ¿Se acuerda usted de Levítico? Mire, vamos a Levítico. Voy a mostrarle algo que a lo mejor, si no se acuerda ahora, lo va a reconocer. El Levítico, déjeme ver, el capítulo 6 de Levítico, ¿ya? ¿Qué está hablando el Levítico 6? Está hablando de el sacrificio que tienen que presentar el sacerdocio, ¿ya? Era un sacrificio que ellos no podían comer. ¿Se acuerdan que el sacrificio que presentaban los sacerdotes por ellos, eso no lo comían? De los israelitas sí podían comer ese sacrificio, ¿ya? Versículo 26. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en el lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayera en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, porque está en relación al pecado. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. ¿Se dan cuenta? Así que la situación acá es que frente a esta sospecha, si hay pecado, ese vaso va a ser quebrado totalmente, ¿ya? Y eso es lo que me enseña por Levítico el versículo 17. Bueno, no voy a seguir con el tema del polvo del tabernáculo y del agua del lavacro, por así decir, ni el tema del vaso de barro, pero yo me quedo con una interpretación simple, literal, y no me meto a rebuscarme con la culebra, ni con Abraham, ni aquí ni acá, personalmente. Y hará el sacerdote estar de pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer. Esto denota que el pecado o la sospecha es grave. El pecado de infidelidad que se está analizando es serio y que Dios se inmiscuye a resolverlo y que lo básico que necesita es transparencia. De mi punto de vista, el soltarse el cabello, que a veces se hacían en momentos de duelo, ¿ya? También indica que la mujer está, ¿ya? Siendo sometida a una prueba donde requiere total transparencia y por lo tanto su ornamentación, es decir, el pelo en este sentido es un adorno, por así decir, la mujer no estamos para adorno, estamos para transparencia y para seriedad. Por lo tanto, la mujer se soltaba el pelo, que normalmente lo tenía cubierto. ¿Se entiende? Ese es el sentir que yo veo en esa acción que se descubrirá la cabeza de la mujer, ya, es decir, queda totalmente transparente, totalmente desnuda en el sentido de la cabeza solamente, ya, y sin ningún atractivo, sin ningún adorno, como puede ser ya el turbante, etcétera. No, ahí está,
tal como eres, porque así vas a ser, digamos, examinada, ¿ya? Y Dios siempre examina las cosas, ¿ya? Totalmente a la luz, sin ocultar nada. Por eso la mujer se descubre la cabeza en este caso y el sacerdote pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa. Ya pone una porción de esa efa de harina de cebada, ya sin incienso, sin aceite, ya. Eh, que es la ofrenda de celos, o sea, ahí está, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas. Claro, se amargaron las aguas porque se le echó tierra, se le echó polvo o sea, no va a tener un buen gusto. Yo no creo que si usted en un vaso de agua tira un poquito de tierra, usted cuando lo toma va a tener algo agradable. Por eso son amargas, ¿ya? No es un brebaje agradable, a eso se refiere, ¿ya? ¿Dónde voy? Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas en la vasija de barro que acarrean maldición. Entonces aquí está el simbolismo. El simbolismo de mi punto de vista es que estamos aquí en forma transparente tratando de resolver una situación que destruye el matrimonio, que es el espíritu de celo del esposo, y saber si esta mujer realmente cometió adulterio o no cometió adulterio, y por lo tanto, estas aguas, ¿ya? Que tienen solo contenido santo, pero que son amargas. ¿Por qué? Porque traen maldición. Si tú realmente has cometido un pecado en oculto, las aguas amargas que traen maldición lo van a revelar. ¿Ya? Dice, y el sacerdote la conjurará, o sea, se hace ahí delante con la vasija. Esto es como cuando en Estados Unidos ahí vimos en la toma de poder que ponen la mano sobre la Biblia, es una juramentación. Ese es el sentido del rito, de darle una solemnidad, un peso de seriedad a la cosa. Entonces, la mujer, en este caso, ya que tiene la ofrenda recordativa, que es ofrenda de celo, y el sacerdote con todo este simbolismo de la vasija de barro, con agua y con la tierra del tabernáculo, que es agua amarga, y que van a cargar maldición. ¿Por qué? Porque son tan santas que si hubiese realmente pecado, va a haber justicia, va a acarrear maldición. Y el sacerdote la conjurará delante del Señor y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, si no te has apartado de tu marido, a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Y, esta, y este juramento es un juramento de automaldición. Cuando la mujer dice en el versículo 22, ya lo vamos a ver, amén, amén, que así sea, ella está aceptando el desafío. Y no le queda otra, porque si no acepta el desafío, ella se acusa. Ella entonces estaría diciendo, yo he cometido pecado de adulterio. Y en ese momento, al no seguir el rito, esa mujer indefectiblemente ya va a morir. Y el hombre con el cual pecó también tendrían pena capital. ¿Entienden? Era así la ley, para que vea la seriedad. Aquí se ve la santidad del Señor, el orden del Señor, la sobriedad, ¿ya? Más serás libre, ya quedamos con la inocencia, libre serás de estas aguas amargas que traen maldición. Versículo 20, más si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, ya, o sea, hay adulterio, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, y aquí está el juramento, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo
es algo público, en medio del pueblo, todos van a saber, haciendo Jehová, porque lo hiciste en oculto, así que esto sale a la luz, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Lo repite. Y la mujer dirá, amén, amén. O sea, la prueba ya cobra total seriedad. Así que hay un riesgo de que si has pecado, vas a realmente, va a caer sobre ti esta maldición. La maldición es interesante. Tampoco me gusta mucho simbolismo al respecto, ¿ya? Pero yo, ¿cómo lo interpreto? Yo interpreto que el castigo, la maldición que va a caer sobre ella si es que ha pecado, primero el muslo va a caer y el vientre se va a hinchar. Yo veo dos cosas. Yo veo que va a tener un castigo la mujer en la parte externa, en su feminidad, porque para mí el muslo, y sabemos que muslo, ya el músculo femoral, y sabemos que está en relación al hueso fémur, pero que termina con algo que es parte de la feminidad, que es su trasero. Y yo creo que va a tener una situación que se va a descomponer en su figura, en su feminidad. Es viable que así sea. Yo creo que el Señor va a señalarla externamente con una pérdida de su figura, por así decir, y especialmente ya de su trasero o de flacidez, no sé, algo externo. Pero cuando me habla del vientre, a mí me está hablando de algo interno y yo pienso de que por el versículo, espérese, a ver, el versículo 28, que si es inocente será fecunda. Entonces yo creo que la maldición le va a arrastrar, que va a haber algo interno dentro en su vientre. Dentro de su vientre, aquí no estamos hablando del aparato digestivo, dentro de su vientre, ¿qué es lo que hay? Ramsés, ¿qué es lo que hay? El útero, ovario, está el aparato reproductivo. Y yo creo que una maldición tremenda es para esta mujer por causa de ese adulterio que va a quedar estéril, ¿ok? Es algo interno, esterilidad, porque no hay mayor, no sé, una cosa más atroz para una mujer de aquel entonces que la esterilidad. Usted se acuerda de Ana, cómo sufría y dio, se acuerda de Elizabeth, se acuerda la situación ya de la misma Raquel, de Jacob. Es decir, la esterilidad era lo peor, era la peor maldición que podía ya cargar una mujer. Y a mí me da la sensación de que es, ¿por qué? Porque el resultado, como ella se sometió a prueba y salió culpable, va a cargar esa maldición. Pero esta persona, en este sentido, acarreaba una maldición fuerte, pero no la pena capital. ¿Entiende? No la pena capital por haberse sometido a la prueba. Así que las aguas amargas le iban a provocar esa maldición. De mi punto de vista, yo creo que se iba a afectar de una manera atroz su figura, su encanto, por así decir, y por otro lado, iba a quedar ya imposibilitada de procrear en el aspecto interno. No sé qué haría Dios, no sé si echa a perder los ovarios, si corta las trompas, no sé si provoca algo en el útero, no sé, pero yo creo que ella quedaba estéril. Porque si era inocente, Dios la bendecía con fecundidad. O sea, el premio mayor que podía tener una mujer. ¿Se dan cuenta? Aquí la cosa es blanca o negra, es de un extremo a otra. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Mm? Ok, entonces vamos en el 22. Incluso era tan solemne este rito que el sacerdote escribía estas maldiciones en un libro,
¿ya? Y las borrará con las aguas amargas. Ahora, yo entiendo de que van a ser borradas con las aguas amargas en el caso que ella salga airosa. También es parte, es una forma de decir, eres inocente, tu pecado escrito en el libro ha sido perdonado. Esto es figura también. Usted sabe que usted tenía y yo tenía una tremenda lista en el libro, ¿o no? Y que el Señor lo clavó en la cruz. Todo lo que nos era contrario. Entonces aquí también hay una figura en ese aspecto y las borrará con las aguas amargas. Y el rito termina con que le da a beber el sacerdote a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, porque lo único que pueden hacer es maldecir, a menos que ella sea inocente, ¿ya? Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Es decir, se la presenta al Señor, la mece presentándosela al Señor. Señor, es como también la oración, pedimos ayuda, Señor, pido ayuda, ¿ya? Y la mece delante de Jehová, sube hacia ti, pero viene hacia esta mujer y la ofrecerá delante del altar, esta ofrenda ya de cebada. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, después dará a beber las aguas a la mujer. Así que también había un acto ritual en relación a la ofrenda de celos, ¿ya? Se mecía y luego se presentaba, ¿ya? Personalizándolo en que viene por la causa que podría estar provocando ella, en memoria de ella, lo quema sobre el altar, ¿ya? Después termina el rito con que la mujer bebe las aguas, ¿ya? Bebe esas aguas, le dará, pues, versículo 27, a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Se cumplirá tal como Dios lo ha determinado. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Si es maldición en medio de su pueblo, ya con el castigo que tiene, no hay pena capital, pero por ser maldición en medio de su pueblo, también va a tener que ser apartada del campamento, ¿ya? Y para ser reintegrada, aunque siempre va a cargar su pecado, ¿ya? Tiene que también después hacer o sacrificio de purificación o esperar Yom Kippur. Básicamente era la alternativa. Mas si la mujer no fuera inmunda e inocente, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celo y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley, con todo este rito. El hombre será libre de iniquidad, puede estar tranquilo y vuelve a la normalidad, que es tener confianza en su mujer. Porque ese celo, créanme, usted sabe que los celos son dañinos, ¿no? ¿Son perjudiciales? Claro que sí. ¿Ya? Dañan al matrimonio. La infidelidad más, por supuesto, lo destruye. Pero los celos sí, sí. Hay que tener cuidado con hombres o mujeres celópatas en este decir. Y la mujer, ya el hombre queda libre de iniquidad, pero si ella ya fue culpable, llevará su pecado. Bueno, esto, hermano, en el fondo, vuelvo a enfatizar, se ve la seriedad, se ve que lo oculto sale a luz, se ve que se le da un peso solemne con todo este rito, que los símbolos, el significado que tengan. Estoy de acuerdo con eso, que es complejo dejarlo perfecto. Yo, con mi interpretación literal, me quedo con lo que les dije. Si ustedes quieren buscar otra, puede ser, pero
créanme que siempre la interpretación literal de la escritura le van a mantener en una doctrina sana, mientras que hacer divariar la mente hacia simbolismos alegóricos, lo más probable es que lo van a llevar a inventar cosas que el Señor no dice, cosas que el Señor no ha dicho. Amén. Me callo un ratito. Pregunta hasta aquí, cerramos el tema de la... Ahora todo esto véalo en relación a Dios, como yo decía, véalo después en relación a la infidelidad. El día lunes compartí un mensaje de Jeremías y hay un versículo que yo se lo voy a compartir a usted ahora y que tiene que ver con infidelidad, ¿ya? Jeremías, el capítulo 2, ¿ya? Y perdón, el capítulo 3. El pueblo dice, versículo 1, si alguno dejare a su mujer, carta de repudio, de divorcio, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá el primer esposo a ella alguna vez más? ¿Alguna vez? No. ¿No será tal tierra del todo amancillada? O decir, y esto estaba claramente estipulado que no se podía, incluso por la ley, en Deuteronomio. Así de grave es la infidelidad. Tú pues has fornicado no con uno, no con un segundo hombre, sino con muchos amigos, con muchos varones, a pesar de que incluso ya el pecado de infidelidad con un solo varón ya era algo realmente destructivo y que no podía haber vuelta atrás, a pesar que Judá se prostituyó ya con muchos amigos, Dios dice, vuélvete a mí. Hermano, qué quiero decir de esto y que lo predicamos? Que yo creo que este versículo, que quizás no lo había visto así, quizás antes en mis lecturas, ya, este versículo para mí es uno de los versículos que revela de mejor manera lo que es la gracia de Dios. O sea, así era yo. Y así el Señor tuvo gracia. Este versículo me enseña ilustrativamente en la historia de Judá, ¿ya? Y en la relación con su Dios, me enseña que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque va más allá de la ley. La ley, en el primer ejemplo, dice, no se puede. Deuteronomio capítulo 24. Y Dios dice, yo a pesar de que no se debe y no se puede, mi amor y mi gracia sobreabunda sobre la multiplicidad de tu pecado, Judá. ¿Se entiende, hermano? Es para revisarlo ya y tiene que ver con la infidelidad, el tema que estábamos viendo de los celos. Entonces ahora usted cuando lea a los profetas, cuando usted lea Ezequiel, cuando usted lea Jeremías, cuando usted lea el tema central de infidelidad, donde Dios revela su corazón, o sea, su sentimiento, cómo siente él en relación a cómo siente ya Oseas por la infidelidad de su esposa, entonces lea el libro de Oseas en ese contexto. Pero es tema de infidelidad. El libro de Oseas, el tema central es infidelidad. ¿Ya? Así que el pecado es serio, es serio. Y el Señor es celoso y lo estipuló. Por eso es que no sé si usted lo ha visto, pero el mandamiento, en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, ya, el primero y segundo mandamiento se nos revela un Dios celoso. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no se puede tener otros dioses. No se puede hacer imagen de ninguna semejanza que está arriba, en los cielos, en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No las adorarás, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? ¿Por qué este mandamiento 1 y 2? Porque Jehová tu Dios, fuerte, celoso, celoso. Él es fiel y demanda fidelidad
A eso se refiere ese celo. Es un celo santo que demanda fidelidad de sus hijos, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y este versículo del decálogo, por así decir, es el versículo sobre el cual Dios se reveló a sí mismo cuando el pueblo rompió el pacto en el becerro de oro. Pero Moisés intercedió y Dios no los desechó, aunque estuvo a punto de aniquilarlos y comenzar de cero, como, como en el diluvio, que impartió de nuevo. Y, y cuando se renueva el pacto, Moisés alisa nuevamente las tablas, otras tablas, porque las primeras fueron rotas, y sube arriba, y Dios desciende al monte Sinaí. Y Dios renueva el pacto en Éxodo capítulo 34, revelándose y proclamando: Jehová, Jehová, misericordioso. Este versículo, fuerte, celoso, misericordioso, lleno de misericordia, ¿ya? Que perdona la maldad, ¿ya? Pero que no tendrá por inocente al culpable. Se muestra el amor. Dios se revela con su amor, pero se revela con su santidad, con su justicia, cuando renueva el pacto. Léalo en Éxodo capítulo 84 si no lo recuerda. Pero lo hemos visto. Así que yo me siento libre de compartir esta clase sabiendo de que es verdad que nuestra memoria es frágil y puede que mucho de Levítico se haya olvidado ya hasta de Éxodo, pero refresquemos la memoria porque es bueno, hermano. Bien, dejamos hasta ahí. ¿Hay alguien tiene algo que acotar, algo que añadir, algo que le llamó la atención sobre este capítulo 5 que es sed santos? Y por lo menos te voy a decir que seas santo en lo que es impureza, en lo que es daño al prójimo, pecado al prójimo, y en lo que es la fidelidad. Hay mucho más, porque ahí está todo el libro de Levítico, pero aquí el Señor, con ellos acampados, le dice: ahora vamos a marchar, por favor, esto tiene que ser seriamente tratado. Alguien estaba hablando. Sí, hermano. Bueno, no sé si alguien más estaba hablando antes, pero hablé yo entonces. Ah, Me llama mucho la atención, como usted decía, la solemnidad de cómo la mujer se presenta casi sin ningún derecho, y así es, porque cuando se sospecha, por lo menos antes de acusarla, que ella se desata el pelo, tiene solamente que decir amén y amén. O sea, nadie tiene derecho. Si estamos en pecado, lo que tenemos es que acatar la ley divina y no decir, no tratar de justificarnos nosotros mismos, porque muchas veces nosotros lo hacemos. Y como sabemos, la justicia del hombre es trapo de inmundicia. Y a veces el pecado es pecado y eso es lo que hay que llamar. Y nos da como una foto muy, muy bonita, en realidad, de cómo debe tratarse el pecado, humillándonos. Esa mujer, como la presenta aquí la palabra, es humillada prácticamente, Así hasta es. que se reconoce si ella ha pecado o no ha pecado. Y Sí. me llama mucho la atención también que el hombre es quien lleva la ofrenda, por el asunto de los celos, ¿Mm? porque yo no tenía como eso tan claro ahí, de que el hombre estaba pecando porque estaba celando, estaba celoso, Amén. ya con la mente pecaba, solamente diciendo la duda le hace pecar, y entonces él también lleva su ofrenda ahí. Aparte de la que el sacerdote, no es una ofrenda, sino es las aguas amargas. O sea, todo Así el rito es muy bonito, porque nos es llama la fuerte. atención de la manera que el Señor quiere que nosotros seamos fiel a Él. Y el libro Amén. de Oseas es una foto también, un picho muy bonito, porque cuando yo lo leí por primera vez me impactó tanto
Yo decía, ¿cómo Dios pone a Osea que se case con una mujer adúltera? Y bueno, pero después lo entendí, sí, lo entendí. Es muy bonito Así porque es. la palabra no confronta. Sí, hermana, gracias. Sí, yo sé que hay que ponerse en el contexto histórico también. Estamos hablando de hace más de 3000 años atrás, y ahí se ve que también en esa época la mujer no tenía una igualdad, ya, por supuesto que en el contexto histórico hay un grado como de injusticia, pero gracias que el Señor fue quien dignificó a la mujer, el Señor Jesucristo, ¿ya? Y yo creo que hoy día sabemos que la mujer es preciosa y es lo más digno que hay, ¿ya? Pero también no estamos de acuerdo con estos movimientos feministas, ¿ya? Que se van a otro extremo, ¿ya? Pero hay que entenderlo en el contexto. El libro creo que lo explica, hay que entenderlo en ese contexto. Ok, ya Milé, Sí, Carlos, estaba viendo ahí que, bueno, habla de la seriedad a través del rito que se hace cuando el esposo haya culpable de celo, se encuentra en celo con la esposa. Pero yo me pregunto entonces, durante ese rito o después de ese rito, el Señor se manifiesta a través de esa caída de muslo de la mujer y a través de esa inflamación en el vientre el Señor saca a la luz el pecado que fue hecho en oculto a través justamente, de es esa obviamente señal. un acto milagroso, ya es un acto milagroso que Dios, todo es el Dios de lo imposible, el Dios que armó el Mar Rojo, no puede a través de este rito delegar en su representante, el sacerdote, con el vaso de barro y con el agua del lavacro y con tierra ¿ya? Y todo el simbolismo que hay al respecto de que estas son aguas amargas, porque si has pecado en oculto, va a quedar al A la luz. descubierto que pecaste y vas a tener serias consecuencias. Y Dios interviene y el resultado eran serias consecuencias Y ella quedaba maldita entonces dentro de la congregación. de la congregación. Así es. Así que Eso es increíble, cómo el Señor, la seriedad tan grande de esos actos allí en medio de ese pueblo, cómo por confiaban eso en la... Por eso, y la En, mujer llevará su pecado. Si llevará su pecado, no sufrió pena capital. Acuérdate que ella pudo haber muerto. Si hubiese sido pillada en el acto, era lapidada. Pero aquí la situación fue tan bien hecha en oculto, en secreto, pero el hombre sospechó que tiene que ir a analizarse con tanta profundidad y todo este rito que ya lo hemos visto, pero al final termina el versículo, el hombre será libre de iniquidad. ¿Qué iniquidad? ¿Por qué es libre de iniquidad? Porque el celo es una iniquidad. Ujú. Fíjate, ¿ya? Ella queda visiblemente maldita. Y la mujer llevará su pecado. Y hasta ahí queda el tema. Bueno, solemne, ¿no? Veamos rápido el otro tema, hermano. Ya avanzamos un poquito. ¿Mm? Capítulo 6. Si el capítulo 5 era capítulo de santidad, de limpieza, de purificación, el capítulo 6 de Números nos habla de consagración. Y me encanta, me encanta. Ya hay que estudiar el voto de los nazareos. ¿Ya? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Ya. ¿Qué es lo que es el voto de nazareo? Mira, hermano, es maravilloso porque Dios, sin duda, que ha redimido recién al pueblo de Israel, que recién lo está ordenando y que recién van a ir a la marcha para llegar a la tierra prometida, que a la cual hay que conquistarla, etcétera, etcétera, toda la historia, ¿ya? Dios, por supuesto, en su orden estableció a una tribu para sí, los levitas. De los levitas seleccionó a una familia de la cual provendría todo el sacerdocio, Aarón.
arónico, perfecto. Y ellos ministraban, ellos servían. Pero Dios está manifestando en el voto de los nazareos, está manifestando que la puerta está abierta para que un hombre judío, en ese caso, común y corriente, o mujer común y corriente, puedan entrar al ministerio. ¡Qué maravilloso! Yo lo encuentro maravilloso, porque este es una figura, un simbolismo que obviamente muy parcial, pero ¿por qué parcial? Porque la obra consumada de Cristo no había sido terminada, no había sido completada, pero cuando la obra de Cristo fue completada, todos los hijos de Dios, todos somos reyes y sacerdotes, todos. Y todos debemos ser siervos. Todos estamos llamados a ser los salvos discípulos preparados, discípulos, seguidores, tanto en teoría como en vida práctica. Y como discípulos estamos llamados a servir al Señor. Y el Señor en ese momento dará un llamamiento y a uno lo mandará a ser predicador, evangelista, pastor, maestro, misericordia, acorde al cómo distribuye los dones y cómo él llama, porque Dios es el que llama. Dios llama para un ministerio especial. Esto hoy día, Nuevo Testamento, Iglesia, para todos. Pero en este inicio con el pueblo de Israel, todo estaba seleccionado ya o determinado para el servicio por la tribu Leví y el sacerdocio arónico. Pero aquí Dios abre, ¿ya? Y yo creo que esta apertura me está hablando de que siempre fue la voluntad de Dios de que todo hombre sea su siervo, que todo hombre sea consagrado a él, que todo hombre se dedique para, en plena comunión con él, hacer obra de ministerio. ¿Se entiende? Entonces, el nazariato, en el fondo, es la oportunidad que se abre a cualquier hombre común o y mujer común y corriente de consagrarse al Señor para servicio, consagrarse, dedicarse a Jehová. Y las características que Dios le indica a ese hombre que va a hacer un voto de nazareo, que es un voto sin duda mayoritariamente transitorio. Los votos de vida entera normalmente lo hacían los padres y madres cuando recién nacían, como es el caso del profeta, ¿cuánto? Samuel, ya de Ana, y de Sansón, por ejemplo, ¿ya? Pero en general, cualquier persona devota en llegado un momento que quería servir al Señor, entonces podía hacer un voto de nazareo y se consagraba a Dios. Pero habían condiciones, el privilegio enorme de poder servir al Señor. No es solo los levitas, no es solo el sacerdocio arónico. Yo también, Jiménez, otro apellido, no tiene nada que ver con los levitas, ni con Coán, ni con Merari, ni con Gerson, es otro apellido el que tiene, ¿ya? ¿Ah? Roja, ahí veo a un Roja, a Ramsés, ¿ya? No tiene nada que ver el apellido, pero sucede que tú tienes la posibilidad de servir al Señor, de dedicarte. Entonces tú haces un voto por un tiempo normalmente temporal, un año, pongámosle el tiempo que usted quiera, pero se dedica al Señor. En ese voto tú, ya que vas a entrar a servir al Dios Santo, tú tienes una tremenda responsabilidad y por ende en esa responsabilidad tienes que mantener un testimonio, un comportamiento que te impide cualquier cosa de alcohol, producto de la uva, ya por lo tanto no podían tomar vino, ni tampoco sidra, ni chicha, ni nada, pero principalmente vinagre, incluso beber ningún licor de uva, ni tampoco comer uva. O sea, es tan serio
que tu compromiso es probado de que incluso hasta la fuente de origen que produce lo que te puede causar un mal testimonio, hasta la fuente de origen, que es la uva, tú no puedes comerla. No puedes comer ni siquiera el ollejo, no puedes comer ni siquiera las pepas, nada. Todo lo que viene de la vid queda fuera si es que vas a hacer un nazareo. ¿Se entiende? Porque Dios va a la raíz y elimina toda posibilidad aún de comer esa uvita tan rica, uvita fresca, no me hace nada, no importa, porque genera algo que no le hace bien al ser humano y que es inconcebible en alguien que está entregándose completamente al servicio del Dios Santo. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace, de todo lo que se hace de la vid, todo lo que se hace de la vid, desde los granillos, esos son las pepas, los granitos, hasta el ollejo, no comerá. Ahí está. Segundo, si vas a hacer un voto de nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, tú no te cortas más el pelo mientras estás en voto de nazareo, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Es un apartarse, es un separarse, es una santificación, una consagración a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Bueno, la pregunta, ¿y por qué? Bueno, la verdad es que porque esa persona que era común y silvestre, ¿ya? Si no le vamos a llamar rey y sacerdote, le vamos a llamar nazareo, ¿ya? Le podemos llamar príncipe, príncipe. Y aunque no sea rey y sea príncipe, el príncipe tiene que tener también una corona distintiva. Y la corona distintiva del nazareo era su pelo. ¿Entendió? Corona, ¿ya? Del hebreo, nesir, corona. Por ende, esa persona tenía que tener algo distintivo del común y corriente, y lo distintivo era su pelo, ¿ok? Porque es un príncipe del Señor. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará. Tercero, ya, el pelo, la uva, y no puede tocar muerto. Ni siquiera puede estar cerca de un muerto. Y esto es interesante porque hay un precio que pagar en el seguir a Cristo. Porque alguna vez una persona le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vaya. Oye, si no tengo ni dónde recostar la cabeza, así que ponte a pensar si realmente tu decisión es así liviana, de emoción, o realmente es algo bien decidido. A otro Jesús lo miró y le dijo, tú sígueme. Y ese dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre muerto a mi padre. ¿Entiende? ¿Sabe que Jesús estaba en el llamado, sígueme, le estaba diciendo, tú dedícate a mí, tú entrégame, tú conságrate, tú sé un nazareo. Eso estaba diciendo Jesús a ese judío. El judío y el nazareo no podía participar del entierro de su familia. Ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermana, ni de su hermano. ¿Se entiende ahora un poco el evangelio? Por eso es que Cristo dice, cualquiera que no aborrece a padre, madre, y no puede ser mi discípulo, porque es un nazareo. ¿Entienden? Entonces, acá, ni aún dice por su padre, el versículo 7, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Por ende, como no puede estar cerca siquiera, porque si no se contamina, él no va a poder despedir a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana. Costo que hay que pagar por la consagración, la dedicación al Señor.
porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza, tiene en su corona, está consagrado el nazareato, ¿ok? Por lo tanto, él no tiene nada que ver con un muerto, aún su familiar más cercano, porque si se contamina, el voto se elimina, no cuenta para nada, y si quiere continuar, borrón y cuenta nueva. Ese borrón y cuenta nueva también a mí me habla de que ese hombre tiene acceso a una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, fíjate. Porque Dios tendría que haberlo eliminado. Fui al entierro de mi papá, estoy en voto de Nazareo, fui al entierro de mi papá. Jodiste, dejaste el voto. Yo creo que Dios tendría que no considerarlo nunca más. Eso diríamos nosotros, los seres humanos, ¿sí o no? Pero Dios te dice, perfecto, nada de lo que has hecho te sirve. Si quieres reintegrarte a tu voto de nazareato, tienes que partir de cero. Eso es lo que dice los versículos que siguen. Todo el tiempo, versículo 8, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Hermano, bueno, esto del muerto, yo lo último que quiero decir es que realmente ahora entiendo por qué el Señor dice tanto, si alguno quiere salvar su vida, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, ser consagrado, dedicado, siervo del Señor tiene un costo enorme. Tiene el costo de que en primer lugar está Jesús y no está ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu papi, ni tu mami. El Señor está primero para el que quiere servicio, ministerio, consagración, dedicación al Señor. Ahora puede entender lo que a lo mejor en el Evangelio era tan brusco. ¿Se acuerdan? Porque hay versículos que a uno le suenan como medio brusco del Señor Jesús, ¿sí o no? Hay que ser honesto. Sí, pero tienen un trasfondo. Y los judíos cuando escucharon eso lo entendieron mejor que nosotros. ¿Ya? Entonces, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno incluso muriere súbitamente, o sea, yo voy caminando con mi hermano se muere y soy un nazareo, me contaminó por un accidente. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada, donde está su corona, su pelo, será contaminada. Y no solo el pelo, no solo la cabeza. La cabeza habla de todo el cuerpo. El ser íntegro está contaminado. Por tanto, el día de su purificación, porque por contaminación tenía que ir 7 días, ¿no es verdad? Se separaba y el día de su purificación, él tenía que cortar su cabeza. Jodió el nazareato, se rapó, ¿ah? Raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y como fue impureza, quedó inmundo, tiene que presentar sacrificio de expiación, sacrificio de purificación. Versículo 10. Y el día octavo traerá sacrificio de purificación. Y Dios no le pedía el sacrificio más caro. Le pedía 2 tórtolas y 2 palominos al sacerdote. A la puerta del tabernáculo de reunión lo tiene que traer. Y el sacerdote, a este nazareo, ¿ya? Uno lo ofrecía en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. ¿Por qué? Porque fue involuntario. El tipo se le murió ahí en los brazos y lo contaminó. ¿Ya? Piensen algo así. Y bueno, se contaminó. Y tuvo que hacer 7 días acto de purificación y el séptimo se tuvo que rapar y el octavo tiene que traer un sacrificio de purificación donde una besita es para expiación, ¿ya? Y la otra es quemada en holocausto. ¿Por qué? Porque él estaba decidiendo ser un holocausto, porque él estaba consagrado 100% al Señor. Él
estaba quemado completo para el Señor. Él había subido en olor grato al Señor con su decisión. Entonces, una besita era presentada en holocausto y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Pero quedó pelado. Y el nazareo tiene que crecer el pelo. Entonces, volvía a partir una vez limpio. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Entonces ahora, ya una vez que era limpio de esa expiación, limpio o por la expiación del estado de impureza por el cadáver, él abolió o terminó el nazareato. Por lo tanto, él, para comenzar, tiene que traer lo más caro, lo más costoso, un cordero de un año, para hacer expiación por la culpa. O sea que también es un sacrificio por la culpa, el cordero. Y los días primeros, esos días que viviste en nazareato, pero que por culpa del cadáver se anularon, serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Ya, eso. Pero hermanos, en la misericordia, esta persona podía decir hasta aquí nomás llego y se iba y volvía a ser una persona común y corriente. O podía hacer todo este rito, traer el cordero también por la culpa, etcétera, y podía volver a hacer un voto de nazareato. Ya se había dicho por un año, los días que estuvo, un mes, 2 meses, los perdió y volvía a comenzar en nazareato, porque Dios no lo expulsaba, no lo excluía, porque le podía dar otra oportunidad en su gracia, en su misericordia, pero tenía que hacer todo lo que hemos leído. ¿Está claro? Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliere. Del versículo 3 se cambia el tema. Aquí cambiamos del versículo 8 más o menos hasta el 12. Es el caso de la seriedad. Lo mismo hubiese pasado si come uva, o lo mismo hubiese pasado, bueno, no se podía cortar el pelo. Si corta el pelo es un acto voluntario, tendría que ser algo, un accidente que le cortara el pelo, muy raro. ¿Ya? Por eso que propone el accidente del cadáver, y también porque va en relación incluso a la familia, donde tiene que demostrar que su consagración primaria es hacia el Señor, aún por encima de su familia. Ese es el consejo, que yo lo veo clarito en los evangelios por boca del Señor Jesús en su enseñanza. Pero dejamos el tema y lo dejamos claro. Dios en su misericordia da otra oportunidad. Dios es claro. Dios dijo que no uva, no pelo, o sea, no cortarse el pelo, y dijo que cuidado con el cadáver, ¿ya? Y no puedes ir a los funerales ni nada de eso, aunque sea tu papi y tu mami. Pero accidentalmente o desobedeciste y fuiste a un funeral, o alguien murió ahí justo y te contaminaste. Bueno, Dios te dice, puedes volver a empezar, ¿ok? Pero los días iniciales no son contados. Desde el versículo 13 en adelante, ahora es un nazareo que cumplió correctamente con su voto. Si dijo un mes, terminó el mes. Si dijo un año, terminó el año. ¿Se entiende? Entonces, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. Aquí el tipo cumplió y terminó. Entonces tiene que entregar el voto. Es como entregar el ayuno, entregar el voto. ¿Se entiende? Entrega. Vendrá. ¿Qué es lo que va a hacer? Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, ofrecerá su ofrenda a Jehová. No se puede ir al Señor con las manos vacías, acuérdese. Nunca se puede ir a Dios con las manos vacías. Así que tiene que ofrecer su ofrenda a Jehová. ¿Y qué es lo que es? Lo más caro, un cordero de un año, sin tacha, el holocausto. Aquí no hay nada que ver con pecado, sino que tú entregas tu nazareato con gozo de haber sido
considerado para haber servido al Señor en ese año. Entonces, yo en gratitud le entrego al Señor un sacrificio totalmente quemado y que suba en olor grato a ti, un holocausto, ¿ya? Entrego mi nazareato con un sacrificio de consagración también, en un holocausto. Y una cordera de un año sin defecto en expiación. ¿Por qué? Porque soy pecador. Ya todos tenían que ofrecer por su pecado primeramente, tanto el sumo sacerdote, los sacerdotes, el pueblo y el nazareo. El nazareo es un ser humano de lindo corazón, pero es pecador. Así que tenía que venir a entregar el nazareato con una cordera de un año sin defecto en expiación, ¿ya? En purificación, porque es pecador, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. ¡Wow! O sea, el compromiso es costoso, es costoso, porque están los tres sacrificios más caros ahí, están los tres más caros. ¿Ya? El holocausto es un corderito, y la cordera para la expiación y el carnero para ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque tienes que venir con gratitud, con gozo de haber sido considerado digno de haber servido al Señor, hermano. Qué tremendo. Nosotros los que servimos al Señor tenemos que considerarnos, pero dignos, porque somos pecadores. No nos diferenciamos el uno del otro. ¿Mm? Así que tengo que también compartir ya con otros las bendiciones, y por eso traigo una ofrenda de paz para que todos en comunión con mi Señor, con el cual estoy en paz por haberlo servido, participen de la mesa. ¡Qué tremendo! Y además un canastillo de tortas sin levadura, por supuesto. Esto es pura gratitud, esta es oblación sin levadura, flor de harina amasadas en aceite aquí, y esto no tiene que ver con pecado, esto tiene que ver con alabanza, con adoración, con el privilegio de haber servido al Señor, y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Ahora ya puede traer sus libaciones, y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación, su holocausto, ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, el canastillo, los panes sin levadura, y ofrecerá a sí mismo al sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Todo el sacerdote se encarga de ofrecer lo que él trae desde su profundo corazón, lleno, henchido de gozo, de amor, de adoración, de alabanza y gratitud al Señor. El sacerdote lo hace. Perfecto. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Se va a cortar el pelo ahora. Cuando entrega puede cortar el pelo. ¿Qué significa? Que está sacándose su corona, hermano. Se está sacando su corona, su distintivo. ¿Y qué va a hacer con la corona? Tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego del altar que está debajo de la ofrenda de paz. Yo esto lo encuentro extraordinario. Quiero explicarle. Mire, el nazareo llegaba un momento, después de de todos estos sacrificios, en que él, en el tabernáculo de reunión, es decir, en la presencia del Señor, con el sacerdote de mediador, se cortaba todo el cabello y tomaba su cabello, los cabellos de su cabeza los tomaba, ¿ya? Y los presentaba al Señor, se los entregaba al altar, donde estaba quemándose el sacrificio de paz. ¿Para él qué significaba? Para el pobre que estaba ahí, que hace tiempo que no comía acá, significaba comunión y comida, pero para él que lo estaba entregando, significaba que estoy bien con Dios, como dice el himno, estoy bien con mi Dios, estoy en paz con Dios, estoy con esta ofrenda de paz, el Señor ha aceptado mi servicio y lo estoy entregando. El tipo está exultante, y entonces su corona la entrega en plena comunión con el Señor. ¿Entienden? Esa es
el pelo que se entrega en el fuego, en el altar, en el lugar del tabernáculo que está debajo de la ofrenda de paz. ¿Por qué digo que esto es extraordinario? Mire, hermano, usted también va a tener corona. ¿Ah? No va a ser pelo largo, menos en Ramsés, ¿ya? ¿Ya? No va a ser pelo largo, pero va a tener corona cuando pasemos todos por el tribunal de Cristo. Y no sé si van a ser coronas de gloria, si van a ser coronas de gozo, si van a ser coronas, bueno, todas las coronas que el Señor nos enseña que nos va a entregar. Y sabe que va a ser usted, va a estar tan gozoso cuando vaya a la presencia del Señor, que usted va a entregar sus coronas y las va a poner a los pies del Señor. Va a ser lo mismo que este nazareo. Va a ser lo mismo. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis el capítulo 4, versículo 10. El capítulo 4 es la adoración celestial de la iglesia, los creyentes en el cielo, a Dios Padre. Y el capítulo 5 de Apocalipsis es la adoración de la iglesia y los creyentes y todo el mundo al Señor Jesucristo. Así que tenemos 4, Padre, 5, Jesucristo, el Cordero que fue inmolado. ¿Ok? En la entrega al Padre, dice el versículo 10 que los 24 ancianos representan la iglesia. Se postran delante del que está sentado en el trono, el Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, el Hijo, y echan sus coronas, las coronas del tribunal de Cristo, las ponen delante del trono, diciendo: Señor, digno eres. Gracias por las coronas, por tu reconocimiento. Gracias, Señor, por esta recompensa. Pero, Señor, solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú eres el creador y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Así que usted, querido hermano, ya yo espero que se llene de coronas en el tribunal de Cristo. Pero quiero decirle y le anticipo que usted va a estar tan o más exultante que el nazareo y va a entregar no su pelo al altar, sino sus coronas las va a entregar al Señor. Todo es devuelto para la honra y la gloria del Señor. ¿Se entiende? Es maravilloso cómo el Señor a través de este nazareato me habla de lo que va a pasar en la iglesia. Termino rápido, voy a llegar hasta el 21, pero lo leo más. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, ya, es decir, va a tomar de la ofrenda de paz la espaldilla seleccionada de este carnero, porque el carnero es el de la ofrenda de paz. Y también lo va a acompañar con ofrenda de cereales, ¿ya? Ahí está, sin levadura. Y las pondrá sobre las manos del nazareo, así que las va a poner. Después que fue raída su cabeza consagrada, ahora él va a entrar al mundo normal, porque estuvo en un estado de consagración temporal. Nosotros no estamos en estado de consagración temporal. O estamos o no estamos, pero estamos para siempre, porque el sacrificio de Cristo fue definitivo. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. O sea, ya se cortó el pelo, ahora puede tomar vino. Pero se hace un acto maravilloso. Él entregó su corona, su pelo al altar, y del sacrificio de paz, ya el sacerdote le puso en las manos al nazareo, ya la espaldilla seleccionada de la ofrenda de paz, la ofrenda de cereales,
¿ya? Y el sacerdote parece que toma los mismos brazos de el nazareo y se mueven hacia arriba y hacia abajo, meciéndolo, diciendo, Señor, todo para ti. Tú no me has dado el privilegio del servicio, pero yo ya te exalto y te lo reconozco a través de este acto de mecer. Cuando se mece todas estas cosas, son dadas ¿a quién? A Dios, porque a Dios se le dio, pero como Dios no come, el que come es el representante de Dios, por eso que son del sacerdote, son del sacerdote, ¿ya? ¿Qué cosa? La espaldilla separada, el pecho, esto era lo propio de la ofrenda de paz para el sacerdote, el pecho mecido, pero la espaldilla separada es un extra, es un extra. Así que en este caso, dado la solemnidad de la entrega del ministerio, del servicio, del nazariato, etcétera, entonces se le entrega también al sacerdote la espaldilla separada, como también ¿cómo se llama? El hojaldre y la torta sin levadura. ¿Ya? Y ahí el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazariato, además de lo que sus recursos, y esto es bonito, además de lo que sus recursos le permitieren. La ley hablaba de lo más caro, y es verdad, es un sacrificio que debe ser completo y hay que darlo todo para el servicio del Señor, pero puede que susciten situaciones en las cuales la persona no tiene simplemente para entregar el sacrificio de los tres corderos, el de paz, el de expiación, de la culpa. Entonces, dice, además de lo que sus recursos le permitieren. Y esto es muy lindo porque realmente, si bien es cierto, la ley invita a que se le dé lo más al Señor, lo máximo, puede ser que así como la viuda no tenga lo que tiene otra persona, pero dio poco, pero lo dio todo lo que ella podía ir más allá de su fuerza. Entonces deja abierta la posibilidad para aquel nazareo que a lo mejor no va a tener los recursos para cumplir completamente con los tres animalitos y entonces va a traer lo que sus recursos le permitieren. O sea que puede reemplazar por tórtolas y puede reemplazarlos por ofrendas ya de cereales. Según el voto quisiere, así hará conforme a la ley de su nazariato. Amén. Hermanos, me pasé en el tiempo, disculpen, ya, pero me parece que ha sido interesante ya tratar de dar esta explicación. Ahora, con el libro del Pastor Enzo, usted se puede realmente complementar y crecer aún más en el conocimiento. Dios les bendiga. Abran sus micrófonos, no hablo más. Y antes de orar y despedir la reunión, no sé si alguien quiere compartir algo de lo que le deja esto del nazareo o nazariato. El servicio necesita que servir al Señor es un sacrificio, pero porque el Señor nos pide siempre, llevándolo a la iglesia en los tiempos de hoy, eh, exige sacrificio, exige demanda, santidad, todo lo que el Señor nos pide, como mismo a ellos, de forma diferente. Y también se nos pide que seamos sobrios, aún en los días de hoy. Y nada, que como bien decimos, que eso tiene al final un premio en nuestras coronas y el Señor nos va a bendecir tanto aquí hasta cuando lleguemos a su presencia. Amén, amén. Gracias, Janet. Sí. Hermanos, anímense con esto. Yo con esto, yo me animo a servir más al Señor. Yo sé que mientras más responsabilidad uno toma, wow, es complejo, porque somos caídos. Pero si el Señor llama a través de estos mensajes a su vida para servirlo, hermano, yo creo que tiene que
tiene que hacer un voto de nazariato, de consagrarse totalmente al Señor. Es lo más hermoso, lo más maravilloso que hay. ¿Qué son en nuestra vida los pocos años que quizás nos quedan y todos los años que vivamos? ¿Ya? Que no van a exceder, no sé, 80, 90, no sé, a lo que lleguemos. ¿Qué son frente a una eternidad en la presencia gloriosa de nuestro Dios, donde no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber carne que siempre está encarnizadamente peleando con el espíritu, ya no va a haber mundo, no va a haber Satanás, no va a haber, vamos a estar en gloria. Así que Mm. consagrémonos al Señor. ¿Mm? Bien, vamos a orar. Ya vamos a orar por razón de la hora. Mi hermana Maida se tiene que ir, así que ya hablé con ella y que el que tiene que irse se va. No hay problema. Ahí queda la grabación. Dos hermanos que por favor den gloria al Señor y nos despidan en oración. Amén. Señor, te damos toda honra, toda gloria, Señor, a ti, porque tú eres un Dios grande, Señor, y te muestras a tu pueblo y nos enseñas cómo te agrada que nosotros vengamos delante de tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor, porque hemos podido escudriñar tu palabra, hemos podido conocerte, Señor, porque tú te muestras a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque este grupo de hermanos tú has puesto en nuestros corazones el escudriñar tu palabra, aprender, Señor, de ti. Y te Gracias. pido, Señor, que no lo tesoremos solamente para nosotros, Sí, sino que Señor. podamos contagiar a otros, Amén. Señor, con nuestros conocimientos, con lo que hemos adquirido y animarlos, Señor, a entrar en estos estudios que son de tanta bendición, Señor, y han Sí, sido de tanta ayuda, de tanto cambio para nuestras vidas. Una sí, vez más te Señor. pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a Carlos, Gracias, que Señor. tu amor y tu misericordia, Señor, rodee este grupo, que tú nos ayudes y que quites todo tropiezo, Señor, para que nosotros siempre podamos estar buscando de ti cada día más. Sabemos que muchos tienen que hacer sacrificios porque trabajan al otro día, Señor, pero gracias porque aún así los mantienes en el grupo, Señor, y haciendo sus sacrificios, Señor, que en el día de mañana tú lo vas a recompensar, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, para con nosotros siendo tan indignos, porque te lo rogamos, Señor, humildemente, en el nombre precioso de Dios Cristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre Santo, porque tu Espíritu, Dios mío, nos trajo hasta aquí, Señor, a unirnos, Señor, a través de estos medios, Señor, para continuar estudiando de tu palabra, Señor, para seguir, Señor, con estas enseñanzas, Señor, de este libro, Padre, que tan importante es también, Señor, del Antiguo Testamento, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y para así, Señor, cada día purificarnos más y como abre este capítulo 5 de limpieza, Señor, y de seriedad, Señor, ser limpios y puros delante de ti, Padre Amén. Santo, Ayúdame. y hacerlo todo con la seriedad, Señor, y el rigor que tú te mereces, Señor. También, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a consagrarnos, Señor, como también el capítulo número 6, Señor, a consagrarnos cada día más a ti, a hacerlo, Señor, en fe, hacerlo, Señor, con verdaderamente con convicciones, Padre Santo, de poder servirte consagrado, Señor, de veras, Señor, para adorar, Señor, y glorificar a un Dios, Señor, que es todopoderoso y que nos pone, Señor, en lo más alto, Señor, a nosotros, sus hijos, Padre, proveyéndonos, asistiéndonos, Señor, escuchándonos, Padre. Gracias, Dios mío, por este tiempo y permite, Padre, que nuestras vidas se edifiquen cada día más y más a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Ya, hermano, les dejo. Dios los bendiga, que tengan una buena semana, buen Buenas fin de noches. semana. Nos despedimos. ¿Qué les digo? Solamente que llegamos hasta la oración sacerdotal, así que la próxima clase vemos la oración sacerdotal, que es lo que culmina el capítulo 6.
y nos vamos vamos avanzando capítulo 7 y 8. No sé hasta dónde lleguemos, usted sabe, pero vamos avanzando capítulos 7 y 8 del libro de Números. Amén. 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 Chao, hermano. Gusto Nos de verlo. Un vemos. abrazo. Bendiciones. Buenas Te noches. extraño. Ya, creo que este sábado viene alguien en un grupo de Años Dorados por Miami, así que ya le avisé a Mitchell que me avise por último para ir a darles un abrazo, para ir a saludarnos en algún momento, si es que se puede, ¿ya? Y lo espero, pues, ¿ah? ¿Cuándo van a venir? Están invitados por acá. Acá tienen su guest room, ¿ya? Así que vengan algún día, ¿ya? Y así estamos manteniendo el cariño, la unidad. Y sigan Muchas firmes con el gracias. Señor, Bueno, pues firmes cada día más. Buenas podemos hacer noches. el cierre de números en tu casa. Eso, claro, ahí ponemos ahí colchones inflables, lo que sea, pero ahí, ya, donde sea. Amén. Sí. Amén. Bueno, el Señor lo Bueno, tendría que Bueno, ordenar, pues como total, él es experto en ordenar el campamento, así que oramos a él y ordena. Dios los bendiga. Chao. bendiciones, hermanos. Bye. Que Feliz mañana. descansen. Chao, hermano.